buenos días, queridos hermanos. Los invito en esta mañana que juntos como familia nos unamos en una sola voz para alabar a nuestro Padre Celestial, dándole gracias por su amor y misericordias que nos renuevan cada día. Por eso en esta mañana te invito que juntos vayamos a la presencia del Señor. Amén. Amén. Los saludamos, hermanos, les damos un abrazo fuerte desde acá. Les leo un salmo y así podemos pasar a la alabanza. Salmo 117 dice: Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia, y la fidelidad de Dios es para siempre. Aleluya. Amén. Sí.
Buen día, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo andan? Qué bueno que seguir comunicándonos por este medio, el poder dar lugar a la palabra, que bien nos hace la palabra, alimentarnos cada día de su palabra. Y bueno, seguimos así, de esta forma, alineados, haciendo las reuniones como estamos haciendo. Pero bueno, Dios es bueno y doy gracias a Dios porque cada día vemos su mano sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre la familia, sobre los hijos, cómo están aprendiendo los padres a ser maestros, ¿no? Y a todas aquellas cosas que hoy vivimos, ¿no? El encierro pero bueno, lo hacemos en obediencia al Señor. Hoy también quisiera compartir una palabra de ánimo, una palabra que nos lleve a reflexionar y que, bueno, en estos tiempos también, como el domingo pasado hablábamos que los temores del hombre ponen lazos, pero los que confían en Jehová dice que serán exaltados. Bueno, hoy quiero traer una palabra también de ánimo para nosotros, para este tiempo, ¿no? Y quiero que podamos leer lo que dice Primera de Reyes 17. 17 a partir del versículo 8 dice: Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta de cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Acá tenemos un cuadro donde Elías va en primer lugar, todos conocemos ahí el principio del capítulo 17, del que leíamos recién. Elías va al rey Acab y le dice: Acab adoraba a Baal, adoraba a las imágenes y creía que Baal, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, en eso tenía su confianza. Pero aparece Elías y le dice: me ha enviado el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a llover por varios tiempos. Y así todo, acá no pudo hacer nada con todos sus brujos y todas sus cosas que tenían, no pudo hacer llover. Elías le demostró que había algo mayor que a lo que él adoraba. Y bueno, todos conocemos que después Dios lo envía a Elías a un lugar donde era alimentado por los cuervos. De tarde y de noche los cuervos le llevaban pan y carne, hasta que en un momento el arroyo Kerit,
que era en la orilla de él donde estaba Elías, se secó por falta de lluvia, ¿no? Entonces Dios lo envía a la casa de esta mujer. El cuadro de aquí es una viuda y su hijo en un tiempo de gran hambre en toda la tierra. Así lo menciona también Jesús en Lucas 4:25, menciona que era un momento de mucho hambre sobre la tierra. Es un cuadro negativo porque había mucha hambre a causa de que no llovía y por eso tampoco había harina, porque no había trigo, no crecía el trigo, no había aceite, porque tampoco no había, los olivos no producían. Todo este cuadro negativo en el cual vemos a una viuda haciendo esto, juntando unos leños, dice que ella tenía un puñado de harina, un poco de aceite y juntaba 2 leños para hacer su última comida. Era su última comida. Ese es el cuadro en el cual Elías aparece en escena. Y cosas increíbles las que Dios hace. Dios a veces nos da ayuda donde menos la esperamos. A Elías lo alimentaban los cuervos y también una viuda, una desamparada. Los cuervos considerados como pájaros inmundos y una viuda, una desamparada, fueron los que alimentaron a un profeta de Dios. Y Dios nos bendice de forma que van más allá de nuestras expectativas. Muchas veces Dios se encarga de hacer cosas que van más allá de nuestras expectativas. Pero bien, este es el cuadro que vemos en una mujer en aquel tiempo, pero que podría ser un cuadro como que hoy también lo vemos un poco, ¿no? Un cuadro, una pandemia que está afectando al mundo entero, las naciones, de la cual también nosotros somos parte. Esto ha traído como consecuencias, ha afectado a la economía mundial, y por supuesto se habla de lo que va a afectar aquí en Argentina, ¿no? Empresas que hablan de cerrar, de quebrar. Esto significa desempleo, esto significa que familias quedan sin trabajo, familias quedan sin ingresos. Esto es el cuadro que hoy tenemos, es lo que se menciona, es lo que se habla, y es lo que a muchos está afectando. Como el domingo pasado hablamos, el temor que pone el hombre es como un lazo, ¿no? Que ahoga, que asfixia frente a toda lo que se está diciendo. Pero dice, pero los que buscan a Jehová, los que esperan en Él serán exaltados, los que confían en Jehová serán exaltados. Yo creo aquí la buena noticia para nosotros es que Dios bendice siempre nuestras casas, siempre bendice nuestras casas. Dice ahí el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y sigue una descripción. El tema es que Jehová tiene que ser nuestro pastor. Ser pastor es aquel que alimenta, se encarga, cuida, está siempre atento a sus ovejas. Ese es un buen pastor. Jehová es mi pastor. Y aquellos que consideramos a Dios de esta forma, como el pastor, el que tiene cuidado de nosotros, no faltará nada. Esta es la realidad del reino. Pero quiero enfocarme en lo que dice este pasaje que acabamos de leer, la viuda de Sarepta. En primer lugar, la viuda estaba en este cuadro. Aparece en escena el profeta, Elías. Hablar de un profeta es hablar de Dios mismo, desde la presencia de Dios. Y lo primero que hace, hay algo que primero hace Dios. Dice, el primer punto, quiero dividir este versículo, lo que acabamos de leer, en 5 puntos que son fundamentales
para ver que nuestras casas siempre son bendecidas, aún en tiempos de crisis. Lo primero es que nosotros somos elegidos por Dios. Dice, hablando de este mismo pasaje, Jesús en Lucas 4, Lucas 4:25 dice, y en verdad, dice Jesús, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios se encargó de esta viuda, la eligió. Había muchas, podía haber tomado otra, pero dice que eligió a la viuda de Sarepta de Sidón. Importante saber esto, que el primer punto es Dios quien toma la iniciativa, somos elegidos por Dios. Esto es muy conocido de nosotros. Hay pasajes que dicen Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es una elección de Dios sobre nuestras vidas. Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que la elección de Él vino desde antes de que el mundo fuese. Creo que esto es importante, es entender que es Dios quien nos ha elegido y es Dios que tiene un propósito con nosotros. Y tiene un propósito con nuestras vidas. Su elección no es en vano. Él quiere determinar algo, quiere marcar algo sobre este mundo, sobre todas aquellas cosas que nos rodean. Tenemos un lugar de pertenencia. Yo lo defino esto, que tenemos un lugar de pertenencia. Pertenecemos a alguien. Somos llamados, somos elegidos. Entonces, el primer punto es Dios quien elige a esta viuda, quien Dios la llama, a pesar de lo que ella pensaba. El segundo punto es la fe. Dice que Elías, la viuda, le creyó a Dios a través de Elías. Ahí hay un punto, acá hay algo muy importante. En el versículo 13 dice así: Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. El domingo pasado hablamos de eso, el temor, ¿no? Y dijimos que el temor y la fe son lo mismo, con fuentes diferentes. El temor es fe en algo que no es de Dios. ¿Qué hizo Elías? Lo primero que hizo de parte de Dios es quitarle el temor. Es sacarle todo ese temor que había en esta mujer. Le dijo, no temas y haz como has dicho. O sea, le sacó el temor, cambió el temor y puso fe. Haz como has dicho. Haz primero. Ella confió en Elías y le dio todo lo que quedaba para comer. O sea, la fe hizo que no mirara la cantidad que tenía. Pero, ¿se entiende? Es ver lo importante que hay, cómo actúa la fe. Cuando ella le es quitada su temor, ella no ve lo poco, ve a Dios. Le creyó a Dios a través de Elías. Le quitó Elías toda esa mochila de temor que tenía. Entonces ella empieza a ver con otros ojos la cantidad. Ella dice, tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero hazme a mí primero. Como habías pensado, pero hazme a mí primero. Entonces, ¿cómo obra la fe? Lo primero que dijimos es que hemos sido elegidos. La segunda es fe. Dios pone fe en nosotros para que nosotros empecemos a creer en lo que Él dice. Y aquí, quien entra en escena y quien Dios es presente es a través del profeta Elías. El tercer punto dice, hazme a mí primero. Primero
Dios. Él ocupa el primer lugar. Esa es la voluntad de Dios, que Él sea primero. Hazme a mí primero. Dios tiene que ocupar nuestro primer lugar en nuestras vidas. Tengo que dar a Dios lo que es de Dios. Creo que este es el punto más importante en nuestras vidas, es dar a Dios el primer lugar. O sea, Elías la fue llevando, le quitó el temor, trajo fe a su corazón, pero le mostró que primeramente era Dios. Parece medio esto no entenderse, como decir, una mujer que se estaba muriendo de hambre, que era su última comida, viene un profeta, viene un varón de Dios y dice, haceme primero a mí. Pero Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras casas. Cuando dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios va a añadir en la medida que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es primero Dios. Jesús dice, si alguno viene, ahí en Lucas 14:26, viene a mí. Si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, y a madre, y mujer, e hijo, no puede ser mi discípulo. No podemos alcanzar esa parte que es ser discípulo de Jesús si primero no es Dios en nuestras vidas. Aquel que no aborrece a padre, madre, aborrecer es amar en menos por comparación. Yo pongo a Dios en primer lugar antes que mi esposa, que mis hijos, que mis padres, que mi madre. Es poner a Dios en primer lugar. Acá el profeta es lo mismo. Primero hazme a mí. Es Dios quien tiene que ocupar el primer lugar. Es Dios, cuando Dios ocupa es porque en primer lugar es porque nosotros hemos creído, confiamos. Y es lo que produjo en esta viuda. Jesús, acá hay algo que me llama mucho la atención. En el último tiempo, Jesús dice, ahí en Mateo 25, cuando viene el juicio, que dice que a la derecha estarán los corderos, a la izquierda los cabritos, habla algo más que eso. Habla de que ¿por qué hizo esa elección? ¿Por qué eligió? Entonces dice algo así Jesús. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Y sigue diciendo. Entonces le pregunté, ¿pero cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Jesús responde de esta forma, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. O sea, uno puede decir primero a Dios, pero hacerlo con uno de los más pequeños, con aquellos que no tienen, se lo estamos haciendo a Dios. Es darle el primer lugar a Él. Él quiere ocupar el primer lugar. No sé si, Señor, pero ¿cómo puedo hacer esto? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Que Dios, en este tiempo de la crisis o de lo que estamos viviendo, podamos ver que hay otros que están en mucha necesidad, en mucha escasez, que hay muchos que no tienen para comer. Y esto puede intensificarse. Pero en la casa de los hijos de Dios, siempre, si hay un puñado de harina, un poco de aceite, si hay abundancia de Dios. Y Dios
va a multiplicar lo que nosotros damos. En la casa de los hijos de Dios nunca deja de haber abundancia. Siempre hay para compartir. Así que dijimos, primero somos elegidos por Dios. Fue una elección de Dios, Dios trajo fe. Tercero, es primero Dios. Dios tiene que ocupar el lugar. Tenemos que dar a Dios. Y en esto que Dios sea primero, tenemos que dar a Dios lo que a Él le corresponde, lo que es de Él. Esas casas que dan a Dios en obediencia a Dios son las que son prosperadas. El cuarto punto, en obediencia a esa palabra vino el milagro. Todo milagro, pequeño o grande, comienza con un acto de fe, con un acto de obediencia, quise decir. En la obediencia está la bendición. Cuando esta mujer obedeció a la palabra, Dios obró. Un simple acto de fe produjo el milagro, el cumplimiento de la palabra. El dar primero a Dios, Dios nos bendice a nosotros para compartir con otro. Dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa muchos días. O sea, acá vimos la bendición de Dios. La harina de la tinaja, dice el versículo 14, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La harina no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a faltar o va a disminuir. Esa es la promesa de Dios para sus hijos, para aquellos que han sido elegidos, que creen en lo que Dios dice, que dan a Dios, ponen a Dios en primer lugar. El milagro, la manifestación de Dios es esta. Su palabra se manifiesta. Hay algo que sucede. Es lo que yo creo, es el milagro de Dios. Dios trae para que podamos compartir con otro. El quinto punto que quiero ver es sanidad. Si ustedes siguen leyendo, desde el último versículo que leímos, que es el 16, después sucedió que el hijo de esta mujer viuda entró en una enfermedad y fue tan grave que no quedó aliento en él, o sea, falleció. Y Elías lo llevó a su lugar donde él estaba durmiendo, lo puso sobre la cama, se tiró sobre él 3 veces y el niño revivió. O sea, quiero decir esto, el quinto, en la casa de los hijos de Dios también hay sanidad, hay ministración de la presencia de Dios. Acá hablamos de un acto maravilloso, un milagro, la resucitación de alguien. Yo quiero decir que en la casa de los hijos de Dios hay sanidad. Dios se encarga de nuestras vidas. Dios nos llamó, Dios nos trajo de lo que no creíamos, de lo que estábamos en un cuadro negativo. Dios trajo fe, confianza en Él, la palabra de Dios fue atesorándose en nosotros. Hoy podemos hablar de esto con fe. Ponemos a Dios. Dios es lo primero. Tengo que dar a Él primero. ¿Y yo cómo le voy a dar? Si lo hacemos con uno de los pequeños, a Él lo estamos haciendo. El cuarto, Dios hace milagros. Lo que yo estoy creyendo se va a manifestar muchas veces, como yo, acá en un milagro. Un milagro extraordinario, porque se menciona, Jesús lo vuelve a mencionar, que había mucha hambre, pero fue en la viuda de Sarepta de Sidón quien Dios hizo esto, la elección. Y quiero decir, para ir concluyendo, que el reino de los cielos no está en crisis. Hermanos, el reino de los cielos no está en crisis. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá.
Él bendice nuestras casas en este tiempo de pandemia. Nuestro granero no habrá falta, ni escaseará, ni disminuirá. Pero tenemos que ser fieles a Dios. A esos hay recompensa. No dejemos de dar de lo mucho que Dios nos da. A esos Dios es fiel, no faltará. Es dar a Dios, es poner a Dios. Cuando uno dice pongo a Dios en primer lugar, es que entiende que de Él depende todo. Y dar lo que a Él le tenemos que dar. Y cuando digo dar a eso, quiero mencionar, no solamente a veces está enfocado en lo económico, que también debe ser dar, sino también en el tiempo de oración, el tiempo de lectura, el tiempo de la meditación, el tiempo de estar en su presencia, la intimidad, es dar a Él el primer lugar. Cuando nosotros hacemos como la viuda, Dios bendijo, trajo el milagro, comió ella, el profeta, la casa y muchos días. Dios hizo un milagro en esta viuda cuando ella creció y obedeció. Nosotros también. El milagro ocurrió cuando ella decidió creerle a Dios, cuando se enfocó en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, quiero decir con esto y termino, Dios no está en crisis. Nuestras casas van a ser bendecidas en tiempos de crisis. En este tiempo, tu casa, mi casa, son bendecidas porque hemos puesto a Dios en primer lugar, porque le creemos, porque confiamos, porque obedecemos a lo que Él nos dice. Nuestras casas van a ser bendecidas. Así como la viuda de Sarepta, Dios va a bendecir nuestras vidas. Profetizo en el nombre de Jesús que en los graneros no va a faltar, no va a escasear la harina, ni va a disminuir el aceite. Hablar de harina y aceite en estos tiempos, en ese tiempo, es hablar de la comida. Ellos no estaban enfocados en otra cosa, sino la comida, el sustento para la vida, porque ella lo que quería comer para vivir. Entonces Dios no va a dejar faltar nada lo que nosotros necesitamos para vivir. No está diciendo de algo extraordinario, que vas a tener, no sé, una mansión o un tipo de auto tremendo. No, está hablando de los elementos que son necesarios para el sustento, para que podamos tener vida. Hermanos, que el Señor les bendiga, y declaro una vez más que ninguna cosa va a faltar sobre nuestras casas. Nuestros graneros serán provisión de Dios. Dios se encargará, no solamente la comida, también el trabajo. Me gustaría hablar en otro momento del trabajo, pero en cuanto a esto, Dios lo ha prometido. La harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Dios te bendiga con esta palabra, y si hay alguien que lo está viendo y está en este tiempo, en este cuadro de la viuda, Dios puede cambiarnos y hacernos ver que si nosotros lo tomamos a Él, lo ponemos a Él en primer lugar, nos entregamos a Él, Dios va a cambiar todas las cosas, porque Dios está en control de todo. Hermanos, Dios los bendiga. Amén, qué bueno, otro domingo más haber podido compartir. Gracias al pastor por la palabra. Hermanos, les mandamos un abrazo enorme desde acá a la distancia. Seguimos trabajando porque la palabra de Dios y lo que Dios pone en nuestros corazones llegue a su pueblo, ¿no? Y podamos crecer, podamos seguir avanzando. Dios los bendiga muchísimo. Le agradecemos al Padre por este tiempo, por todo lo que Él nos está brindando, las nuevas herramientas, los corazones predispuestos de cada hermano.
y vamos a seguir siendo bendecidos y de bendición. Así que bueno, los dejo para que tengan una semana hermosa. Oramos para que Dios siga haciendo y haya y se escuche el testimonio entre nosotros. Nos vemos, hermanos. Bendiciones.